estar hablando de algo que ya todo el mundo sabe. La administración Trump ha congelado las solicitudes de residencias de las personas que entraron a los Estados Unidos por proceso de parol. Incluso, no solo ha frenado la posibilidad de iniciar este proceso, sino que ha dejado en stand-by a personas que ya habían iniciado una solicitud oficial para obtener su residencia. Y ya nos ha quedado claro que lo que están queriendo lograr es declarar este programa de parol ya sea fraudulento, ilegítimo, y al invalidarlo, pues ya podrían alegar que las personas que entraron bajo este programa lo hicieron de una manera no válida. Algo que me parece un total disparate y de eso vamos a estar hablando después. Pero aquí no se trata solo de lo que yo pienso o considero, sino de la realidad, aunque a veces sea triste. Si se logra declarar el parol inoperante, miles de personas quedarían desprotegidas y podrían quedar expuestas a deportaciones. Aunque, antes de que salten las alarmas, tenemos que saber que el hecho de que esto se esté valorando no significa que se vaya a lograr. Ya sabemos que en los Estados Unidos existe división de poderes, que incluso la propuesta del presidente puede ir a corte, que algunas tienen que ser aprobadas por el Congreso. Pero imagínense si yo tengo que venir aquí a aclarar todo ese proceso para hacer simplemente un comentario para quedar bien con todo el mundo. Y sobre este tema en particular va mi análisis en el día de hoy. Hoy vamos a estar analizando si la ley de ajuste cubano podría dar protección a todos esos cubanos que entraron por parol o qué es lo que está pasando aquí. Y les voy a dar la posibilidad a todos esos que me han acusado de no haber leído la ley de ajuste cubanos de que puedan leerla conmigo, cosa que sí estoy segura que esas personas no han hecho debido a todos los comentarios sin sentidos y ataques que han dejado en mi canal. Yo les voy a demostrar a todos esos que van a mi canal a acusarme de no saber lo que dice o lo que es la ley de ajuste cubanos, que son ustedes los que repiten lo que dicen otros sin ir a las fuentes originales. Y el párrafo que más me ocupa en cuestión es este inicial. Aquí tienen la ley original escrita en inglés. Para todos aquellos que sepan inglés podrán comprobar que aquí dice exactamente lo mismo que les voy a estar leyendo en la traducción. Pero como mis seguidores son todos de habla hispana, vamos a la traducción en español. Aquí pueden leer en el primer párrafo: el estatus de cualquier extranjero nativo o ciudadano cubano que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra parol, y sí, lo dice claramente, parol, en Estados Unidos después del 1 de enero de 1959 y que haya estado presente físicamente en Estados Unidos al menos durante un año, puede ser ajustado por el fiscal general a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir a la del extranjero admitido legalmente para residir permanentemente. Y aquí va mi pregunta para todos aquellos que han dejado sus insultos. Si Donald Trump no tiene potestad para pasar por encima de una ley, ¿por qué hoy a los cubanos se les está bloqueando el acceso a tramitar su residencia después de haber permanecido en los Estados Unidos más de un año y un día? Cuando esta ley establece muy claro que si usted es cubano y fue admitido bajo parol, está en todo su derecho legal. Para aquellos que me han querido tratar de estúpida, sí, yo sé que Donald Trump, para eliminar la ley de ajuste cubano, dado su carácter de ley, tiene que llevarlo al Congreso para su aprobación. Pero nada quita que en algún momento se le ocurriera hacerlo. Eso en primer lugar. Pero lo más importante, ni siquiera necesita quitar la ley de ajuste cubano para dejarla sin efecto, y esto te lo está demostrando. Él puede hacer otras jugarretas, como por ejemplo implementar políticas que te impidan el acceso a ella, cosa que está pasando en este preciso momento. ¿De qué nos sirve entonces una ley de ajuste cubano si no podemos acceder a ella? Y es que el requisito fundamental para poderse acoger es el haber sido inspeccionado y admitido o recibir un parol. ¿Y cuáles son en estos momentos las posibilidades que tenemos los cubanos para llegar de esa manera legal y podernos acoger a la ley de ajuste cubano? De eso vamos a estar hablando. Pero antes de que me salten al cuello, voy a volver a repetir que yo no estoy pidiendo que quiten la ley de ajuste cubano, que yo no gano nada con que quiten la ley de ajuste cubano.
Y que ese Dios que está allá arriba y los miembros de mi iglesia saben que el primer motivo de oración que estoy llevando a mi iglesia cada domingo desde que Donald Trump llegó a la presidencia son los inmigrantes, sobre todo cubanos, nicaragüenses y venezolanos, para que puedan regularizar su situación y que no sean deportados. Pero aún así, esto no ha impedido que algunas personas lleguen a desearme incluso la muerte, por el simple hecho de decir algo que no quieren escuchar, como si alguien los obligara a ver mi video, como si no fuera más fácil deslizar el dedito y continuar para otro video. Al final, yo soy una simple mortal y mi opinión ni les va a afectar en nada, ni mucho menos va a cambiar la política de Estados Unidos. Y lo siento, pero me van a tener que disculpar los que entraron al vídeo para conocer más elementos sobre la ley de ajuste cubano. Pero en este punto necesito detenerme y hacer catarsis porque si no creo que voy a explotar. Yo me he quedado muerta con algunos comentarios de mi video anterior hablando sobre la ley de ajuste cubano. Es triste ver en lo que nos hemos convertido los cubanos y me disculpan porque sé que no son todos, pero me gusta hablar en plural para poder incluirme cuando hablo de comunidad cubana, con la cual me identifico hasta la médula, con lo bueno y con lo malo también. A pesar que hasta de no ser cubana me han tratado de acusar algo que creo que salta a la vista. Y aquí yo me quedo anodadada. Es que estos insultos, ya no por pensar diferente, sino por dar una opinión con la que no coinciden, no vienen de personas dentro de la isla en su mayoría, sino de personas que viven hoy dentro de los Estados Unidos y que tanto hablan de democracia y que tanto critican las dictaduras. Y me dicen, cállate, no hables, deberían cerrarte el canal. ¡Wow, Pedro! Censura, autoritarismo, qué daño antropológico nos han hecho a los cubanos que no logramos desprendernos de la triste, célebre frase, el que no está conmigo, está contra mí. No, señores, conmigo no, yo no soy el enemigo. ¡Wow! Si fuéramos así con todo el que de verdad nos machaca. Pero les confieso algo, yo no sé si sentir molestia o sentir lástima, porque ha sido tanto el daño antropológico, vuelvo y repito, que nos han hecho que algunos ni siquiera son conscientes de lo que hacen y de lo que dicen. Y es gracioso ver comentarios como estos que dicen, no digas mentira, deje de estar especulando. Y una vez que le respondo me dice, ah no, yo solo di mi opinión. ¿De verdad? Que alguien me aclare si soy yo la que no comprendo el español. Usted tiene derecho a opinar y a no estar de acuerdo conmigo, absolutamente. Pero que yo sepa, para eso se usan frases como, creo que usted está equivocada, no comparto su opinión, yo pienso todo lo contrario. Ahora, llamarme mentirosa y especuladora, eso no es opinar. Eso se llama insultar, atacar, agredir verbalmente. Máxime si usted no tiene criterio para llamarme mentirosa. Desde el minuto 0 de mi vídeo dejé muy claro y lo dije tácitamente, esto no es una noticia, esto no lo ha dicho nadie. Esta es mi opinión, muy mía. Y si a usted no le interesa escucharla, siga de largo. Pero al parecer, yo no hablo muy claro, porque aquí vienen personas como Nelson Martínez y me escriben, usted está dando una noticia falsa. Lo que le tienes es envidia a los cubanos. Nelson, que no es una noticia, que repetí 1000 veces que es una opinión. Opinión. Ah, no puedo tener envidia a los cubanos porque no puedo envidiarme a mí mismo. Y aquí sigo con estas flores. Marlon Robert me dice, se ve que no eres cubana. El gobierno de Cuba no le cuadra que la quiten. Tú eres la que quieres. Marlon, a pesar de que fui súper respetuosa, que dediqué en ese video anterior casi un minuto a explicar que yo no soy la que quiero que quiten la ley de ajuste cubano. Tengo que leer comentarios como el tuyo. Dime qué puedo yo ganar con que quiten esa ley. Y sí, claro que soy cubana. Creo que eso lo puedes ver, ¿no? Pero sabes que sí estoy de acuerdo con algo de tu comentario. Aquí dices, al gobierno de Cuba no le cuadra que la quiten. Y eso es verdad. Y es que esa ley de ajuste cubano ha sido utilizada muchas veces para aplicar la política de la olla de presión. Siempre que en Cuba la situación política se ha puesto tensa, ¿cómo es evitado que la olla explote? Pues sí, quitando la válvula para que el aire o parte del aire pueda salir.
lo que se traduce en arriba, abajo, abrir una brecha, una válvula de escape para que todos esos cubanos que puedan formar un lío vayan tumbando para los Estados Unidos. Y en parte esto ha sido posible gracias a esa ley de ajuste cubano que nos acoge y nos arropa, porque si esa ley no estuviera ahí, la mayoría no hubiéramos podido salir, lo quiera quien lo quiera, y que pase lo que vaya a pasar, como dice la canción. Pero seguimos, y por aquí le dejo esta joyita. Dice Antonio Pereira, que la eliminen. De todos modos, no hace nada para Cuba. Tú eres una miserable pro gringa. Antonio, yo solo espero que tú no estés viendo mi vídeo porque seas de las personas que aspiran a emigrar a los Estados Unidos. Y dudo mucho que yo tenga más miseria que tú, pero si tú lo dices, no voy a detenerme mucho en estos comentarios porque realmente no vale la pena. Voy a pasar muy rápido a aquellos que me están acusando de no haber leído la ley de ajuste cubano. Vamos a leer por aquí. Usted no ha leído la ley de ajuste cubano. La ley dice que se eliminará si hay elecciones libres. Yandy, yo te voy a leer ahora mismo lo que dice la ley de ajuste cubano para que tú me digas en qué parte dice eso. No sigan repitiendo como papagayos lo que dicen otros. Julio Alfredo, el más documentado. Este por aquí. Usted no sabe que la ley de ajuste tiene que haber votos. Imagino que está queriendo decir que para que eliminen la ley tiene que haber votos. Disculpen la falta de ortografía, ¿sí? Tiene que haber votos en diferentes partidos, no haber comunismo y varias cosas. Así que dejen de hablar tanta caca. Aquí otra vez la falta de respeto, que creen que todo el que dice algo diferente a su opinión habla caca. Suayán, ¿te has puesto a pensar que quizás el que habla caca eres tú diciendo algo que la ley no dice por ninguna parte? Alexis Solo Ramos, habla mierda. Para quitar la ley, Cuba tiene que cambiar muchas cosas como los CDR. Dedícate a otra cosa. Alexis, yo me dedico a lo que quiera porque soy libre. Eres tú el que tiene que terminar de sacarte el CDR de esa cabecita. No puedes hacer callar a todo el que diga algo que no te gusta. Eso es democracia. Aquí Ricardo me dice, señora, para poder eliminar la misma tiene requisitos que no se cumplen ni se cumplirán. Mientras en Cuba exista una dictadura, no hayan elecciones libres y pluripartidismo, deje de engañar al público. Ricardo, una vez más, no engaño a nadie porque dejé bien claro que es un análisis personal, una reflexión muy mía, con la que usted no tiene por qué estar de acuerdo y ni siquiera tiene que ser cierto. Cada quien tiene su punto de vista. Ahora, usted sí miente cuando asegura que la ley de ajuste cubano dice algo que no dice. Y ahora mismo lo vamos a leer, no vamos a seguir dilatando. La primera parte ya la habíamos leído, esto es lo más importante, que dice cualquier extranjero nativo, ciudadano cubano que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra parol en Estados Unidos después del 1 de enero de 1959 y que ya haya estado presente físicamente en Estados Unidos al menos durante un año, puede ser ajustado por el fiscal general a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir. Y al final deja claro que también se pueden acoger a la ley de ajuste cubano sus hijos, esposo o esposa, aunque sean de otra nacionalidad. La disposición de esta acta serán aplicables al cónyuge e hijo de cualquier extranjero descrito en esta sucesión, independientemente de su ciudadanía y lugar de nacimiento que residan con dicho extranjero en Estados Unidos. La sección 2 le estaba dando el derecho a cubanos que llegaron antes de haberse emitido esta ley para poder ajustar su situación migratoria. En el caso de cualquier extranjero descrito en la sección 1 de esta acta que con anterioridad a la fecha efectiva de la misma haya sido admitido legalmente en Estados Unidos para residir permanentemente, el fiscal general registrará bajo solicitud su admisión para residir permanentemente con la fecha en que el extranjero arribó originalmente a Estados Unidos como no inmigrante o bajo parol o bajo palabra, parol, o una fecha 30 meses con anterioridad a la promulgación de esta acta. Aquí la sección 3 y 4 no se las voy a leer porque son cuestiones técnicas de la ley, un poco pesadas para ponerme a leerlo, pero aquí está en pantalla. Si quieren pueden pausar el video y leerlo. Nada dice sobre esas condiciones que algunos aseguran. Y por último, la sección 5 dice la aprobación de una solicitud de estatus para el residente permanente legal en Estados Unidos de acuerdo con las provisiones de la sección 1 de esta acta no requerirán del secretario de Estado reducir el número de visas de cualquier tipo autorizadas en el caso de cualquier extranjero
que esté físicamente presente en los Estados Unidos en o antes de la fecha en que entrara en efecto las enmiendas de 1976 al Acta de Inmigración y Nacionalidad, de fecha efectiva de enmienda de 1976 citada antes. Esto es todo el contenido íntegro de la Ley de Ajuste Cubano. Ley que, aunque no se llegue a eliminar, estoy viendo que cada vez se está quedando más inoperante. Y te explico por qué. Durante años, miles de cubanos pudieron acogerse al ajuste cubano llegando en balsas por vía de mar. Esta vía es supuestamente ilegal, pero al existir una política de pies secos, pies mojados, te daba la posibilidad de ser inspeccionado y por tanto al año y un día aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Pero bajo la administración Obama, esta política fue eliminada y a partir de ese momento, cubano que llegue en balsa ya no es admisible, ya no es elegible para el ajuste cubano y su única opción es aplicar asilo político. Después de esto vinieron otros programas que en los últimos años aumentó el acceso a esta ley, como el CBP-1, el parol, tanto humanitario como familiar. Ahora, estos programas vuelven a desaparecer, así que me gustaría que ustedes me explicaran, quizás soy yo la que no tiene suficiente visión, cómo los cubanos podrían seguir accediendo a la ley de ajuste cubano si cada vez son menos las opciones para cumplir con el requisito de ser admitido e inspeccionado. Para mí, la vía que estoy viendo disponible más que nada es el asilo político. Ustedes quizás quieran verlo de otra manera. Para mí, todo se va encaminando a que el cubano tenga que pedir asilo político por obligación si quiere residir en los Estados Unidos. Lo siento, es mi opinión, vuelvo y repito. Y aquí quiero dejarles una última reflexión. Jamás me alegraría del mal de nadie, todo lo contrario. Pero la situación de los cubanos está cambiando. Yo sé que muchos cubanos decidimos resolver nuestro problema emigrando, saliendo de Cuba y dejando todo atrás. Y la gran mayoría lo hacían hacia los Estados Unidos. Bajo esta administración Donald Trump, al parecer las posibilidades de emigrar a los Estados Unidos se va a limitar cada vez más. No lo digo yo, no lo quiero yo, pero esa es la realidad. Y la situación dentro de Cuba, lejos de mejorar, empeora cada día más. Yo no digo más, saque usted sus propias conclusiones. Como dijo mi youtuber favorito hace algunos días, toda persona tiene la responsabilidad de pensar. Dios quiera que por lo menos estos que ya están hoy en los Estados Unidos logren resolver su situación y no sean deportados. Yo me despido de ustedes hasta un próximo video.